Antes de comenzar esta historia llena de secretos y traiciones, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir te llevará a un mundo de misterio, intriga y revelaciones que desafiarán tu percepción de la lealtad, el poder y la verdad. La condesa Evelina jamás imaginó que su vida cambiaría en una sola noche. De repente, todo lo que conocía y valoraba fue arrebatado por manos traicioneras. Su título, sus tierras y la confianza que había depositado en aquellos que llamaba aliados se desvanecieron como humo entre sus dedos. La traición llegó de manera silenciosa pero devastadora, dejándola sola en la oscuridad, con nada más que su instinto y la determinación de sobrevivir. Sin esperar más, emprendió un viaje hacia lo desconocido, huyendo de enemigos invisibles y sombras que parecían seguir cada uno de sus pasos. Su destino era una abadía olvidada, un lugar envuelto en leyendas y susurros, donde pocos se atrevían a entrar y de donde casi nadie regresaba. La noche estaba envuelta en niebla, y el frío cortante penetraba hasta los huesos. Cada crujido de ramas secas bajo sus pies le recordaba que estaba sola, vulnerable, pero también que su vida dependía de continuar. Finalmente, tras horas de caminata entre árboles retorcidos y caminos abandonados, divisó la silueta de la abadía. Sus torres, agrietadas y cubiertas de musgo, se alzaban como dedos de piedra que reclamaban su presencia. La puerta de madera, desgastada por siglos de olvido, parecía emitir un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Al cruzar el umbral, Evelina sintió que un aire denso y cargado de presagios la envolvía. Los monjes la miraron, sus ojos ocultos tras la sombra de sus capuchas, observándola con mezcla de recelo y curiosidad. No hubo palabras de bienvenida, solo el eco de pasos en pasillos largos y oscuros. A pesar de la austeridad de sus vestimentas y la tranquilidad de sus movimientos, cada gesto transmitía que la abadía guardaba secretos que pocos humanos podían comprender. Mientras avanzaba, un aroma extraño la invadió, incienso mezclado con cera y un toque metálico que le heló la sangre. Sus ojos se posaron en un altar antiguo, decorado con símbolos que parecían cobrar vida a la luz parpadeante de las velas. Movida por la curiosidad, se acercó y descubrió un compartimento oculto que contenía manuscritos antiguos y objetos rituales prohibidos. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que los monjes no eran simples guardianes de la fe, sino custodios de conocimientos capaces de alterar el destino de su reino. Esa noche, guiada por susurros que surgían desde la cripta, Evelina bajó por escaleras de piedra hasta descubrir un ritual ancestral en curso. Los monjes se movían con precisión, entonando cantos en una lengua olvidada, y la energía que emanaba del altar hacía vibrar el aire mismo. Uno de ellos la descubrió, y aunque sus ojos irradiaban advertencia, no hubo ira. Solo palabras que helaron su corazón. Lo que buscas saber puede destruirte. Algunas verdades no están destinadas a los vivos. Pero Evelina, impulsada por la necesidad de justicia y la búsqueda de respuestas, decidió seguir adelante. Con el paso de los días, comenzó a ganarse la confianza de algunos monjes, descubriendo que no todos compartían la misma lealtad hacia los secretos del altar. Algunos estaban dispuestos a ayudarla, aunque eso significara desafiar siglos de tradición. Entre pergaminos y manuscritos, Evelina descubrió revelaciones sobre su propia familia, conspiraciones que involucraban a los más poderosos de su reino, y la historia oculta de la abadía, un lugar que había servido como refugio y prisión de secretos prohibidos durante generaciones. Cada descubrimiento la acercaba a la verdad, y al mismo tiempo, la ponía en peligro. Sombras del pasado, enemigos que creía desaparecidos y fuerzas desconocidas parecían acechar cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su determinación crecía con cada secreto revelado. Comprendió que solo enfrentando el misterio del altar y desentrañando la historia oculta de la abadía, podría reclamar lo que le pertenecía y liberar a su familia de la oscuridad que los había consumido durante tanto tiempo. Con cada noche que pasaba entre los muros antiguos, Evelina sentía que se transformaba. La condesa destronada que había llegado huyendo se convertía en una mujer capaz de desafiar el miedo, confrontar la traición y reclamar la justicia que la historia le había negado. Y mientras los monjes guardaban sus secretos y los susurros de la abadía continuaban en la penumbra, Evelina comprendió que aquel lugar olvidado no solo le ofrecía refugio, sino también el poder de cambiar su destino para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y Evelina comenzó a comprender que la abadía no era solo un refugio, sino un laberinto de secretos. Cada pasillo, cada sala, cada sombra parecía tener vida propia. Había un susurro constante, casi imperceptible, que parecía guiarla hacia los lugares prohibidos, hacia los misterios que los monjes guardaban celosamente. A veces se preguntaba si la abadía la aceptaba o si simplemente la estaba probando, midiendo su valor y su determinación. Una noche, mientras la niebla cubría los tejados y el viento aullaba entre las torres agrietadas, Evelina escuchó pasos apresurados detrás de ella. Giró y vio a un monje que corría en su dirección, con una mezcla de miedo y urgencia en el rostro.
Sin mediar palabra, la llevó a un pasadizo oculto detrás de una pared falsa, revelando una biblioteca subterránea repleta de pergaminos polvorientos y libros que parecían haber sido olvidados por siglos. Allí, lejos de las miradas vigilantes, le mostró un manuscrito que relataba la historia de su familia y la conexión de la abadía con eventos que habían marcado la política y la nobleza de todo el reino. Evelina pasó noches enteras leyendo aquellos documentos antiguos, absorbiendo secretos que nadie había escuchado en generaciones. Descubrió que su caída no había sido casual, alguien poderoso en la corte había manipulado la historia, eliminando a quienes eran leales a su familia para apoderarse del poder. Cada línea de los manuscritos revelaba traiciones, pactos ocultos y rituales que mezclaban religión con magia ancestral. Lo que al principio parecía un refugio seguro se transformó en un escenario donde la línea entre lo sagrado y lo prohibido se desdibujaba. Con cada revelación, Evelina sentía que el altar antiguo tenía un poder que trascendía el tiempo. Los monjes que antes la habían observado con recelo comenzaron a confiar en ella. Algunos le enseñaron secretos del ritual, otros la guiaron en la interpretación de símbolos que parecían contener profecías sobre su destino. Comprendió que para recuperar lo que le habían arrebatado debía dominar el conocimiento que la abadía protegía. No era solo una cuestión de venganza, era una cuestión de supervivencia y de restaurar la justicia que el reino había olvidado. Una tarde, mientras el sol apenas lograba penetrar la niebla que rodeaba la abadía, Evelina encontró un pasaje oculto que descendía hacia lo más profundo de la cripta. La curiosidad y la determinación la empujaron a avanzar. Allí, entre paredes húmedas y estalactitas de piedra, descubrió un compartimento sellado con antiguos sellos de cera. Con cuidado, rompió los sellos y encontró un cofre que contenía joyas, pergaminos y un medallón con el escudo de su familia. La emoción la invadió, pero también una sensación de peligro inminente. No estaba sola, alguien había estado vigilando cada uno de sus movimientos. Los monjes restantes finalmente la confrontaron, pero esta vez no con miedo ni desconfianza, sino con respeto. Reconocieron en Evelina la fortaleza que los secretos del altar habían despertado. Comprendió que aquellos hombres habían estado esperando a alguien capaz de comprender la verdadera importancia de la abadía, alguien que pudiera unir la historia oculta con la justicia pendiente de su familia. Evelina comprendió que ya no era la condesa destronada que había llegado huyendo, era una mujer armada con conocimiento, determinación y la capacidad de cambiar el destino de todos aquellos que la habían traicionado. A medida que los días pasaban, la abadía dejó de ser un lugar de sombras y miedo para convertirse en un espacio donde Evelina pudo reconstruir su vida. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad y a la justicia, mientras las traiciones del pasado quedaban al descubierto. La condesa que una vez había huido se transformó en un símbolo de poder y resiliencia, capaz de enfrentar a cualquier enemigo, desafiar a los más poderosos y reclamar el honor que le había sido arrebatado. Y mientras la niebla continuaba envolviendo la abadía, Evelina comprendió que los secretos que había descubierto no solo cambiarían su destino, sino también el destino de todo un reino. Con cada amanecer, Evelina se sentía más ligada a la abadía y a sus misterios. Los monjes que inicialmente la habían vigilado con recelo, comenzaron a compartir con ella fragmentos de conocimiento que ningún mortal debería poseer. Le enseñaron a interpretar los símbolos grabados en el altar, a leer los pergaminos con signos antiguos y a comprender el poder oculto de los rituales. No era solo historia o religión, era un legado de poder y sabiduría que podía cambiar el curso de los acontecimientos si se usaba correctamente. Una noche, mientras la luna bañaba los muros de piedra con su luz fría, Evelina descubrió un diario antiguo escondido detrás de una estatua. Las páginas estaban llenas de relatos sobre los antiguos guardianes de la abadía, hombres y mujeres que habían sacrificado todo para proteger los secretos de la fe y de la familia de Evelina. Con cada línea que leía, comprendía que su destino estaba entrelazado con el de aquellos que habían vivido y muerto por el mismo propósito. La sensación de responsabilidad la abrumaba, pero también encendía un fuego en su interior. No tardó en percibir que no todos los secretos debían permanecer ocultos. Algunos documentos hablaban de la traición que había provocado su caída, de las conspiraciones en la corte, de aliados y enemigos disfrazados de amigos. Comprendió que para restaurar el honor de su familia debía salir del refugio de la abadía y confrontar a quienes habían urdido su desgracia. Sin embargo, también comprendió que no podía hacerlo sola, necesitaba aliados, y la abadía le ofrecía algo más que conocimiento, le ofrecía protección y estrategia. Mientras planeaba su regreso al mundo exterior, Evelina comenzó a notar cambios en sí misma. La condesa que una vez había huido con miedo ahora caminaba con determinación. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora brillaban con la claridad de quien ha visto la verdad y está dispuesta a enfrentarlo todo. Aprendió a moverse con sigilo, a hablar con firmeza y a leer los gestos y pensamientos de quienes la rodeaban. La abadía la había transformado, no solo en una mujer fuerte,
sino en una líder capaz de reclamar lo que le pertenecía. Una tarde, mientras exploraba una sección prohibida de la biblioteca subterránea, Evelina encontró un mapa antiguo que mostraba pasadizos secretos y salidas ocultas de la abadía hacia los territorios cercanos. Comprendió que no era solo un refugio espiritual, sino también un bastión estratégico. Podía moverse sin ser vista, planear su regreso y preparar la confrontación con aquellos que la habían traicionado. Con cada descubrimiento, su confianza crecía, y la certeza de que podía cambiar su destino se fortalecía. El momento decisivo llegó una noche en que la tormenta rugía sobre la abadía. Relámpagos iluminaban los vitrales rotos y el viento parecía llevar mensajes antiguos a través de los corredores. Evelina bajó al altar principal, donde los monjes la esperaban. No había miedo, solo respeto y solemnidad. Con una voz firme, anunció que estaba lista para reclamar lo que le habían arrebatado, y que la abadía no solo la protegería, sino que sería su aliada en la justicia que iba a ejecutar. Los monjes, que durante siglos habían guardado secretos prohibidos, entendieron que Evelina no era una intrusa ni una amenaza, sino la heredera legítima de la sabiduría y la fuerza que la abadía había cultivado. Le entregaron los manuscritos más valiosos, los símbolos más poderosos y la historia que debía usar para enfrentarse a la corte. Evelina comprendió que aquel lugar olvidado la había preparado para ser mucho más que una condesa, la había convertido en una mujer capaz de cambiar la historia. Mientras la tormenta se calmaba y la luna iluminaba los muros de piedra con un brillo plateado, Evelina miró hacia el horizonte. Sabía que su vida jamás sería igual. La traición que la había destrozado ahora se transformaba en fuerza, y los secretos de la abadía se convertirían en su arma más poderosa. La condesa destronada que había huido en la oscuridad ahora caminaba hacia el mundo con la certeza de que nada podría detenerla. Los secretos, los misterios y la historia misma estaban de su lado, y la abadía olvidada permanecería siempre como su refugio, su aliado y su guía en la conquista de su destino. A medida que los días pasaban, Evelina comenzó a planear su regreso al mundo exterior. Cada noche repasaba mentalmente lo que había aprendido, los secretos de los monjes, los rituales antiguos, los pasadizos ocultos y la historia de su familia. Sabía que enfrentarse a la corte sería peligroso, pero la abadía le había dado algo más que conocimiento, le había otorgado claridad, estrategia y una fuerza interior que jamás había sentido. La traición que la había destruido ya no era un obstáculo, sino un impulso que la empujaba hacia su destino. Finalmente, una noche sin luna, Evelina atravesó los corredores silenciosos de la abadía y se dirigió hacia la salida secreta marcada en los antiguos mapas. El viento helado azotaba su rostro y la niebla parecía envolverla en un manto protector. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada crujido de ramas era un aviso, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que esta era la primera de muchas pruebas que debía superar para reclamar lo que le pertenecía. Al llegar al bosque que rodeaba la abadía, Evelina recordó todas las historias que había leído sobre conspiraciones y traiciones. Sabía que la corte no descansaría y que enemigos ocultos podrían intentar detenerla. Sin embargo, confiaba en el conocimiento que había adquirido y en los aliados que había encontrado entre los monjes. La abadía no solo le había dado refugio, le había enseñado a leer las intenciones de los demás y a anticipar cada movimiento peligroso. A su regreso a la ciudad, Evelina actuó con precisión y sigilo. Cada encuentro estaba calculado, cada palabra medida. Comenzó a reunir aliados entre aquellos que todavía eran leales a su familia, personas que habían permanecido en silencio mientras la traición se desplegaba. Con cada conversación, con cada gesto de apoyo, Evelina reconstruía lentamente su red de poder, preparando el terreno para enfrentar a los traidores que la habían destronado. Mientras la corte permanecía ajena a sus movimientos, Evelina descubrió que la información contenida en los manuscritos de la abadía era aún más valiosa de lo que había imaginado. Algunos documentos revelaban secretos comprometedores de nobles poderosos, otros detallaban antiguas alianzas que podían volverse en su favor. Evelina comprendió que para restaurar la justicia y reclamar su lugar debía usar tanto la sabiduría de la abadía como la inteligencia política que había desarrollado a lo largo de su exilio. La confrontación final llegó en un salón lleno de nobles, todos reunidos en un banquete que celebraba la aparente estabilidad del reino. Evelina entró, vestida con sobriedad, pero con un aura de autoridad que nadie pudo ignorar. Con voz firme y segura, comenzó a relatar los secretos que había descubierto, las traiciones, los complots, los pactos ocultos. Cada palabra caía como un golpe, dejando sin respuesta a quienes habían creído que podrían manipularla y destruirla para siempre. Los enemigos que la habían traicionado se encontraron rodeados de pruebas irrefutables, mientras los aliados que ella había reunido emergían para respaldarla. La corte quedó paralizada por la fuerza de sus revelaciones y la claridad de su determinación. La condesa que había huido aterrada años atrás ahora reclamaba justicia y honor, no solo para ella,
sino para toda su familia y para aquellos que habían sido olvidados o traicionados. Con el tiempo, Evelina restauró su posición, pero más importante aún, transformó el reino. La abadía olvidada, los monjes y los secretos que había protegido se convirtieron en su legado. La traición ya no era un símbolo de debilidad, sino la chispa que encendió su fuerza y sabiduría. Evelina comprendió que su verdadero poder no residía en su título ni en sus tierras, sino en su capacidad de enfrentar la oscuridad, descubrir la verdad y convertir los secretos prohibidos en la llave de su destino. Mientras el sol se alzaba sobre el reino, iluminando las torres y los castillos, Evelina sabía que nada podría detenerla nuevamente. La historia de la condesa destronada que huyó hacia una abadía olvidada se había transformado en leyenda, un relato de coraje, astucia y revelaciones que demostrarían que incluso la traición más profunda, la fuerza y la verdad siempre encontrarán su camino. A medida que Evelina recuperaba lentamente su posición y reconstruía su red de aliados, comprendió que el poder no solo se medía en títulos y tierras, sino en conocimiento y estrategia. Cada paso que daba estaba calculado, cada gesto observado. La abadía olvidada había sido su escuela, su refugio y su armadura. Ahora cada secreto aprendido se convertía en herramienta para enfrentar los desafíos del mundo exterior. Los monjes que la habían protegido permanecían en contacto secreto con ella, enviando mensajes codificados y pergaminos antiguos que revelaban conspiraciones que todavía dormían entre las sombras de la corte. Evelina los estudiaba con cuidado, comprendiendo que cada traidor tenía un miedo oculto, y que podía usar ese miedo para manipular la situación a su favor. La astucia y el conocimiento se transformaron en su verdadera fuerza, mucho más poderosa que cualquier espada o ejército. No pasó mucho tiempo antes de que los conspiradores comenzaran a sospechar. Algunos intentaron acercarse a Evelina bajo máscaras de amistad, mientras que otros tramaban planes para destruirla de nuevo. Pero Evelina estaba preparada. Había aprendido a leer las intenciones detrás de cada sonrisa y cada palabra. Con paciencia y determinación, fue desmontando las intrigas, uno por uno, revelando pruebas irrefutables de la traición que la había derribado años atrás. La tensión llegó a su punto máximo durante un consejo de nobles convocado para discutir asuntos del reino. Evelina apareció ante ellos con la serenidad de quien conoce la verdad absoluta. Sus palabras eran precisas, y cada revelación hacía que los culpables palidecieran y los aliados se fortalecieran. Los pergaminos de la abadía, los testimonios secretos y los antiguos rituales que protegían su familia fueron revelados estratégicamente, dejando a todos con la certeza de que la justicia finalmente se había impuesto. En medio de esta confrontación, Evelina recordó cada noche de miedo en la abadía, cada ritual observado, cada secreto descubierto en las crípticas bibliotecas subterráneas. Todo aquello que había parecido peligroso o prohibido ahora cobraba sentido, la preparación para este momento. La condesa que huyó aterrorizada se había transformado en una líder capaz de controlar el destino del reino con sabiduría y firmeza. Los últimos traidores, enfrentados con la evidencia y la claridad de la justicia, no pudieron resistirse. La caída de sus máscaras reveló la codicia y la envidia que los habían impulsado a destruirla. Evelina los dejó sin poder, pero no por venganza. Su objetivo no era destruir por destruir, sino restaurar el orden y la verdad que había sido arrebatada durante años. La fuerza que había adquirido en la abadía le permitió actuar con calma y decisión, demostrando que la verdadera autoridad no reside en la imposición, sino en la comprensión y el control del conocimiento. Con el tiempo, la estabilidad regresó al reino. La historia de la condesa destronada que huyó hacia la abadía olvidada comenzó a convertirse en leyenda. Evelina, ahora respetada y temida por igual, se convirtió en símbolo de resistencia, inteligencia y justicia. Cada rincón de la corte y cada territorio del reino sabía que había alguien capaz de ver más allá de las apariencias, de anticipar las traiciones y de actuar con precisión. Años después, Evelina regresó a la abadía una última vez. Caminó entre sus pasillos silenciosos, observó los altares antiguos y recordó cada sacrificio y cada enseñanza que había recibido. Comprendió que aquel lugar no solo había salvado su vida, sino que había forjado su carácter y su destino. La abadía olvidada permanecía como un testigo de su transformación, un santuario donde la traición se convirtió en fuerza y el miedo en sabiduría. Con la luz del amanecer bañando las torres y la niebla disipándose lentamente, Evelina supo que su historia sería recordada. La condesa que una vez huyó con temor ahora caminaba con autoridad, conocimiento y coraje. Cada secreto descubierto, cada enemigo enfrentado, cada ritual observado en la abadía había culminado en aquel momento, la justicia restaurada, el honor recuperado y el destino reclamado. Y mientras miraba el horizonte, Evelina comprendió que no solo había sobrevivido, había trascendido, convirtiéndose en una leyenda viviente de astucia, valentía y secretos que cambiarían la historia para siempre. Mientras el reino comenzaba a reconocer su regreso, Evelina no bajaba la guardia.
Sabía que la corte estaba llena de ojos curiosos y oídos atentos, y que algunos nobles aún albergaban resentimiento por la forma en que había recuperado su autoridad. Aquella noche, la condesa decidió regresar a la abadía, no solo como refugio, sino para recibir la última enseñanza de los monjes antes de enfrentar el juicio final de la corte. Al atravesar los corredores cubiertos de niebla, Evelina recordó cada momento de miedo y aprendizaje, las noches de insomnio revisando antiguos manuscritos, los rituales observados en la cripta, los susurros que surgían de las paredes y las sombras que parecían guiarla. Todo había sido preparación. Cada símbolo grabado en el altar, cada pergamino antiguo y cada secreto revelado habían servido para forjar no solo su estrategia, sino su carácter. Los monjes la recibieron en silencio. No hubo palabras de elogio ni gestos innecesarios, solo la solemnidad de quienes saben que el tiempo de aprendizaje ha terminado y que ahora la responsabilidad recae completamente sobre sus hombros. Frente al altar principal, Evelina realizó un gesto aprendido durante semanas, encendiendo velas y trazando símbolos que habían sido olvidados por generaciones. Sintió la energía de la abadía recorrer su cuerpo, conectando su mente con la historia de su familia y con los secretos que ahora dominaba. Cada latido de su corazón estaba sincronizado con los susurros ancestrales, recordándole que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al regresar a la ciudad, la tensión era palpable. Los nobles que la habían traicionado años atrás se habían reunido para discutir sus movimientos, conscientes de que Evelina había cambiado. Pero ella no llegó con miedo, llegó con conocimiento, estrategia y una aura de autoridad que ninguno podía ignorar. Cada paso que daba por los salones del palacio era medido, cada mirada evaluaba la intención de quienes la rodeaban. Sus palabras eran precisas, calculadas y cargadas de la verdad que ahora poseía. Durante el banquete final, Evelina expuso la historia completa, la traición de la corte, las conspiraciones que habían llevado a su caída y los secretos revelados por la abadía olvidada. Cada palabra resonaba con fuerza, cada prueba presentada dejaba sin argumento a los culpables. Los pergaminos, los manuscritos y los rituales explicados con claridad demostraban que su familia había sido injustamente desplazada y que ella, lejos de ser una víctima, ahora era la portadora de la justicia y la sabiduría ancestral. En un momento de tensión máxima, uno de los nobles más poderosos intentó interrumpirla, pero Evelina, con calma y decisión, desenmascaró su falsedad y manipulaciones. La sala quedó en silencio absoluto, los ojos de todos estaban fijos en ella, y la verdad era innegable. La combinación de conocimiento, valentía y autoridad había creado una fuerza imparable. Los aliados que ella había reunido, cuidadosamente posicionados, aseguraron que nadie pudiera desafiarla. Cada acción estaba calculada, cada reacción prevista. Evelina había transformado la traición en estrategia y el miedo en poder. Finalmente, la corte reconoció su autoridad. La condesa destronada que había huido hacia la abadía olvidada se convirtió en símbolo de inteligencia, justicia y coraje. Pero más importante aún, Evelina entendió que el verdadero poder no residía solo en títulos ni en tierras, sino en la capacidad de conocer, comprender y actuar con sabiduría frente a la oscuridad. La abadía, los monjes y los secretos que había protegido y aprendido se convirtieron en parte de su legado, un poder ancestral que había trascendido generaciones y que ahora estaba en manos de quien realmente lo merecía. Al amanecer, mientras la luz del sol iluminaba los tejados y la niebla se disipaba lentamente, Evelina caminó hacia los jardines del palacio, recordando cada enseñanza, cada ritual y cada secreto revelado. La condesa que una vez huyó aterrorizada ahora era una mujer transformada, capaz de enfrentar cualquier desafío, desentrañar cualquier conspiración y reclamar su destino. La historia de Evelina se convertiría en leyenda, un relato de traición, secretos, coraje y redención que demostraría que incluso en las sombras más profundas, la verdad y la fuerza siempre encuentran su camino. La abadía olvidada permanecía en su memoria como un santuario de sabiduría y fuerza, un lugar donde los secretos prohibidos habían forjado a la mujer que ahora dominaba su destino. Evelina entendió que su viaje no había terminado, pero que estaba lista para cualquier desafío que el mundo le presentara. La traición que la había destrozado años atrás se había convertido en la chispa que encendió su grandeza, y los secretos de la abadía serían siempre su guía, su poder y su legado eterno. Mientras Evelina caminaba por los jardines del palacio, su mente repitió cada paso que la había llevado hasta allí. Todo lo que creía perdido, todo lo que me robaron, ahora es mío de nuevo, pensó. Sus recuerdos de la abadía eran vívidos, la fría piedra de los corredores, el susurro de los monjes, los símbolos que parecían latir con vida propia. Cada detalle se había grabado en su memoria, recordándole que la verdadera fuerza no proviene de la sangre o los títulos, sino del conocimiento, la paciencia y la resiliencia. A lo lejos, vio a los nobles que la habían traicionado, reunidos en pequeños grupos, intercambiando miradas de incredulidad y miedo. Evelina sonrió apenas, con una mezcla de satisfacción y determinación.
No más sombras, no más mentiras, no más traición, se dijo, mientras sentía que cada palabra que había pronunciado durante el banquete había hecho temblar los cimientos del reino. Su poder ya no era solo reconocido, era temido y respetado. Durante las siguientes semanas, Evelina reorganizó los asuntos de su familia y del reino. Sus decisiones eran rápidas pero justas, basadas no en la emoción, sino en el conocimiento profundo de los secretos que había aprendido en la abadía. Sabía que los enemigos podían intentar atacarla de nuevo, pero también sabía que, gracias a la sabiduría de los monjes, podía anticipar cada movimiento. Cada estrategia, cada plan y cada decisión estaban impregnados de la preparación que solo años de estudio de secretos prohibidos podían otorgar. Una noche, mientras revisaba los pergaminos más antiguos que había traído de la abadía, Evelina se detuvo ante un símbolo que ya conocía demasiado bien. Cerró los ojos y recordó cómo aquel signo, que al principio le parecía solo una marca extraña en el altar, había guiado cada uno de sus pasos, desde la huida hasta la restauración de su honor. No soy la misma que antes, nunca más, pensó, sintiendo una mezcla de gratitud y orgullo por lo que había logrado. El reino comenzó a cambiar bajo su liderazgo. La justicia que había restaurado se convirtió en un ejemplo para todos, y la historia de la abadía olvidada y los secretos que Evelina había protegido comenzó a circular en susurros entre los nobles. La leyenda de la condesa destronada que huyó en la oscuridad y regresó con conocimiento ancestral se convirtió en símbolo de esperanza y astucia. Evelina sabía que su fuerza no solo había protegido su linaje, sino que también había mostrado al mundo que incluso la traición más profunda, la inteligencia, la paciencia y la determinación podían prevalecer. Mientras la noche caía sobre el palacio, Evelina se retiró a sus habitaciones y contempló por última vez los pergaminos que la habían acompañado en su viaje. Recordó cada sacrificio, cada instante de miedo y cada decisión difícil que la había llevado hasta allí. Con un suspiro profundo, comprendió que la abadía, con sus secretos, rituales y monjes silenciosos, no solo había salvado su vida, sino que había forjado su destino. Antes de cerrar los ojos, Evelina pensó, ahora entiendo, todo lo que temí perder fue la llave que me enseñó a ganar. Cada sombra, cada secreto, cada traición, me hicieron fuerte. Y nada ni nadie podrá quitarme esto jamás. Con esa certeza, la condesa destronada se convirtió en la mujer que dominaba su destino, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando la luz de un futuro forjado por conocimiento, coraje y secretos que cambiarían la historia para siempre.